Muy buenos días. Continuando con nuestra serie de videoconferencias relacionadas con la asignatura Física 1, le damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes a esta tercera videoconferencia. Vamos a esperar 5 minutos, 3 minutos para ver si se conectan más participantes. Recordándole a todos los estudiantes, todos los días, martes y jueves de cada semana, vamos a estar realizando estas videoconferencias para tratar los temas asociados o las secciones o las partes asociadas a cada uno de los temas de la asignatura Física 1. El objetivo principal de estas videoconferencias es tratar de resolver, aclarar las dudas que se puedan originar como consecuencia del estudio de la teoría y los ejercicios presentes en las presentaciones que están grabadas en la plataforma Saya 2. Entonces, repitiendo, el objetivo de la videoconferencia es aclarar dudas, dar un pequeño repaso sobre el tema tratado y tratar de aclarar esas dudas que puedan presentar los estudiantes para la solución de los ejercicios propuestos en las tareas a ser evaluadas por cada tema de la asignatura. Vamos a esperar entonces un poquito más de tiempo para ver si otro de los estudiantes o tenemos más participantes dentro de la videoconferencia. Siempre les voy a estar recordando los días en los cuales se realizarán las videoconferencias. Pero de antemano tienen fijado o tenemos programado usted y yo todas las videoconferencias los días martes y jueves de cada semana a las 10 de la mañana. ¿Alguna observación al respecto? Por favor, hacerla a través del foro de la aplicación Saya 2 o por el teléfono celular 0414-511-2518, pertenecientes al profesor Miguel Mendoza. De todas maneras, esta videoconferencia está siendo grabada y se cargará posteriormente, como se hizo la anterior, en la aplicación Saya en la sección de actividades del tema correspondiente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Déjenme compartir la pantalla para cargar la presentación de los ejercicios correspondientes al tema de álgebra vectorial. Ok, comencemos. Vamos a ver el primer ejercicio que está cargado en esta presentación, correspondientes al tema 1 de álgebra vectorial. Y tenemos el primer ejemplo. Y dice así: una esquiadora viaja 1 kilómetro hacia el norte y luego 2 kilómetros hacia el este por un campo que está nevado, como representa acá la figura mostrada en la lámina. La primera pregunta que nos hacen es: ¿a qué distancia y en qué dirección está del punto de partida? ¿Y cuál es la magnitud que tiene su desplazamiento resultante? Entonces, como vimos en la teoría anterior, en la presentación anterior, el ejemplo y el objetivo del ejemplo es tratar de conseguir cuál es la distancia entre el punto de origen
y el punto final de llegada de este esquiador. Si nosotros aplicamos la teoría de vectores, esto no es más que calcular la resultante, ¿verdad?, de la suma de este vector y de este vector. Del primer vector, que tiene una magnitud de 1 kilómetro, y del segundo vector, que tiene una magnitud de 2 kilómetros. Debemos hallar entonces el desplazamiento resultante o el vector resultante de sumar el vector de 1 kilómetro y el vector de 2 kilómetros. Para poder resolver esto, tenemos que utilizar la ecuación del teorema de Pitágoras que explicamos en la presentación anterior de la videoconferencia de la semana pasada. Y eso no es más que la raíz cuadrada de la distancia de la suma de la distancia elevado al cuadrado del primer vector más la distancia elevado al cuadrado del segundo vector. La raíz cuadrada de eso nos va a dar el valor resultante o la distancia resultante del desplazamiento. Entonces, haciendo la operación, tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada del primer vector, que vale 1 kilómetro, más el segundo vector, la elevado al cuadrado, que vale 2000 kilómetros. Resolviendo esto y resolviendo esto, tenemos lo siguiente. El cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de 2 es 4. 4 más 1 sería 5. La raíz cuadrada de 5 nos va a dar 2.24 kilómetros. Repito otra vez. Entonces, la resultante será la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado sería 1, más 2 elevado al cuadrado sería 4. 4 más 1 serían 5. La raíz cuadrada de 5 es 2.24 kilómetros. Como vimos en la videoconferencia anterior, para calcular el ángulo de la dirección, debemos aplicar la ecuación correspondiente a la tangente del ángulo. Y después que calculemos la tangente, aprovechar y calcular la arcotangente para saber el valor al cual representa ese ángulo. Entonces, la tangente del ángulo sería el cateto opuesto a este ángulo que está acá, que es la que nos da la dirección. Ustedes se preguntan, ¿y por qué no es este ángulo? Este ángulo, que también lo podemos calcular, lo haríamos de la misma forma, utilizando la tangente, solo que en este caso el vector oposición será el de 1 kilómetro y el vector adyacente será el de 2 kilómetros. Como el ángulo que nos interesa es este que está acá, correspondiente al eje imaginario X, para saber cuál es la distancia de este ángulo, entonces la tangente será el cateto opuesto, que serían 2 kilómetros, dividido entre el cateto adyacente, que es 1 kilómetro. Por lo tanto, eso nos da 2 kilómetros. Para hallar el ángulo de esa tangente, para saber a qué ángulo corresponde ese valor de la tangente, lo que tenemos que aplicar es la ecuación de la arcotangente del ángulo. Va a ser igual a dividir el cateto opuesto, que sería 2, entre 1, que sería 2. Ese resultado nos va a dar 63.4 grados. Quiere decir que el vector tiene un desplazamiento de 63.4 grados. ¿En qué dirección? Como vemos acá, tenemos una cruz que nos indica cada uno de los puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, la dirección va hacia el este norte, hacia acá. Entonces, hacia el este norte, 63.4 grados. O, haciendo la otra operación, que sería 90 grados menos 63.4 grados, hacia la dirección norte, este también puedes tener esa respuesta. Entonces, repitiendo,
calculamos el desplazamiento utilizando el teorema de Pitágoras y calculando el ángulo de la dirección del vector o del desplazamiento utilizando la ecuación de la tangente y posteriormente calculando el ángulo con el inverso de la tangente o arco tangente, lo que nos da 63.4 grados, que es la dirección que está tomando el vector, el sentido del vector hacia el este o hacia el norte-este, este-norte o norte-este con este ángulo. Continuemos entonces. El otro ejemplo. Vamos a obtener aquí las componentes en X y Y del vector D y del vector E. ¿Correcto? Donde la magnitud del vector D es de 3.0 metros y el ángulo que forma con la horizontal en X o el eje X, alfa igual a 45 grados. Para el ejemplo B o el 2B, vamos a calcular las componentes de la magnitud del vector E, que es 4.5 metros, y el ángulo que forma con este eje sería de 37 grados. Entonces, comencemos calculando el ángulo según la anterior regla tenemos. Para yo calcular la componente, la ecuación sería D coseno de menos 45 grados. ¿Por qué? ¿Por qué sería menos 45 grados? Porque si ustedes recuerdan, el cuadrante, el cuarto cuadrante, el valor del ángulo en el sentido contrario o en el sentido de las agujas del reloj sigue siendo negativo. Para que fuera positivo ese ángulo debería ser desde el eje X hasta tocar el vector, que sería 270 grados más este pedazo de 45. Sería la otra forma de calcularlo, ¿verdad? Porque cada rectángulo, cada cuadrante, el ángulo total de aquí a acá es de 90 grados. Si este vale 90 grados y yo le resto alfa, que son 45 grados, el ángulo que me queda aquí será de 45 grados. Entonces, lo podemos calcular de las dos formas. La componente en X sería, como dice la ecuación, el vector, la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Cuando la componente es en X y cuando la componente es en Y sería el vector, la magnitud del vector por el seno del ángulo. Utilizando el ángulo negativo en sentido de las agujas del reloj sería D coseno de menos 45 grados. Sustituyendo tendríamos 3, que es la magnitud del vector, por el coseno de menos 45 grados nos va a dar 2.12 metros. Quiere decir que la componente de X vale 2.12 metros. Utilizando la otra forma de cálculo, como explicamos en la lámina de la videoconferencia anterior, sería entonces 3 por el coseno del ángulo que va desde el vector, desde el eje X hasta tocar el vector. Entonces sería 90 grados, 180 grados, 270 grados, más este ángulo que tenemos acá, que sería 45 grados. Serían entonces 270 más 45, que serían 290 y 215. 5, 7 y 4, 11, 315. 315, 3 coseno de 315, que al resolver nos va a dar 2.12 metros. Para calcular la componente en Y, hacemos la misma operación, solo que ahora es el seno del ángulo. Aplicamos la misma ecuación de las dos formas, con el ángulo negativo o con el ángulo positivo. En este caso sería 3 seno
de menos 45 grados me va a dar menos 2.12 metros. Esto es muy importante. El signo del valor debe ir acompañando a la respuesta y la respuesta debe coincidir con la componente. Si recordamos, en el cuarto cuadrante, X es positiva y Y es negativa, lo que coincide con la respuesta que está ofreciendo acá la ecuación. De esta forma y de esta forma, los resultados son los mismos y deben coincidir con las componentes que estén en la figura. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso, X está acá y Y está acá. ¿Correcto? Al igual que el anterior, la componente en X será negativa y la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Si nosotros le damos la vuelta y la acomodamos como vemos que es el mismo ejercicio. Solo que varía es el ángulo, que aquí el ángulo vale 37 grados, esto que está acá. Para conseguir el ángulo, ¿qué tenemos que hacer? Si estuviéramos manejándolos en el sentido de las agujas del reloj, sería 90 grados, ¿verdad? Menos la diferencia. Si vale 37 menos 90, sería 53 grados para llegar a 90 y sería negativo. Si fuera positivo, sería entonces 90, 180, 270 más 37 serían 307 grados. Entonces, sustituyendo en la ecuación 4.5 por el coseno de 307 nos va a dar 2.71 metros en X, positiva, porque esta parte este vector es positivo. Y si fuera la componente en Y, para la componente en Y sería entonces E por el seno de 270 más 37, 4.5, por el seno de 307 menos 3.59 metros. Correcto, porque esta componente es negativa. De esta forma o de esta forma, la respuesta debe ser la misma. Y usted la verifica con el valor en signo de la componente. Negativa, positiva. Negativa, positiva. Así, utilizando el método analítico, calculamos las componentes de un vector. ¿Alguna pregunta? Veo que solamente hay un solo participante. Bueno, continuemos. Vamos ahora a calcular el ejemplo 3. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo dice el ejemplo 3? Los 3 finalistas de un concurso se colocan en el centro de un campo plano grande. Asumiendo este como el centro, aquí tenemos los 3 finalistas. Correcto. Cada uno tiene un metro, una brújula, una calculadora y una pala. Y estos son sus desplazamientos. 72.4 metros, 32 grados al este del norte. 72. El participante A se desplazó 72.4 metros al este del norte, 32 grados. ¿Ok? O la diferencia entre 90 menos 32. El segundo se ha desplazado desde este punto 57.3 metros al sur del oeste. Hacia acá tenemos el sur y el oeste lo tenemos hacia acá. Al sur del oeste, 57.3 metros, 36 grados. ¿Okay? Y el tercer participante se desplazó 17.8 metros al sur. Correcto. Al sur. O sea,
que se desplazó por este eje 270 grados. 90, 180, 270. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál será la resultante de los desplazamientos que conducen al punto donde están las llaves de un carro nuevo? Como vamos a calcular la resultante, vamos a realizar una suma de vectores. Vamos a sumar el vector A más el vector B y el vector C para obtener una resultante. Gráficamente sería unir el punto de origen de A con el extremo del punto B, como lo dice la teoría, para sumar gráficamente. Usted puede resolver este ejercicio en forma gráfica. Si tiene un papel milimetrado, ¿verdad? Lo que hace es llevar con cada igual, de la misma forma que está el dibujo, llevar 32 grados, 72.4 por acá. 36 grados, 57.3 metros y 17.8, 270 grados en esta dirección sur. La respuesta debería ser la distancia que usted mida desde el origen hasta el extremo de C. Esta respuesta debe estar en el orden menor que la de 17.8 metros, según se aprecia en la figura. Esta distancia debe ser menor que este valor y está en la dirección norte-oeste, el ángulo que forma desde el vector X, desde el eje X hasta tocar el vector. ¿Cómo lo vamos a hacer analíticamente? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Debemos identificar la finalidad, que es encontrar la resultante mediante la suma de los tres desplazamientos, los tres vectores. ¿Correcto? Entonces, ejecutamos los ángulos de los vectores medidos al eje X y al eje Y. Para el primero sería 90 grados menos 32, que nos va a dar 58 grados, utilizando la teoría del cálculo del ángulo desde el eje X hasta tocar el vector. Este es el ángulo que yo debo calcular. Y este ángulo sería 90 grados menos 32. Eso nos da 58 grados. Para el segundo ángulo, que es el que va desde aquí, que sería trasladando este vector acá, sería desde el eje X hasta tocar el vector. Desde X hasta tocar el vector. Sería entonces 90, 180 más 36 grados. Entonces, 180 grados más 36 nos va a dar 216 grados. Y por último, trasladando el vector hasta acá, el ángulo sería 90, 180, 270 grados. 270 grados para entonces, repitiendo, para el vector A sería 90 grados menos 32 igual a 58. Para el vector B sería 180 grados más 36 grados, lo que nos da 216. Y para el vector C sería sumar 90, 180, 270 grados. Ok, ya tenemos entonces los ángulos por los cuales vamos a multiplicar el coseno y el seno por la magnitud del vector. En el vector A por 58 grados, en el vector B por 216 grados y en el vector C por 270 grados. Entonces,
Comencemos. La ecuación en el caso de X, de AX sería A coseno del ángulo A. Y para AY, que es la componente, sería A seno de A. Esta es la ecuación que utilizamos nosotros para calcular la componente en X y la componente en Y. En el caso de A, la componente en X, haciendo una tablita, tanto para los tres vectores, donde de esta columna sería la distancia de A, B y C, 72.4, 57.3 y 17.8. Esta tablita es cómoda y muy importante realizarla para tener todos los cálculos en un solo sitio, en una sola parte. Colocamos la distancia. Aquí colocamos el ángulo correspondiente a cada uno de los vectores. Para el vector A, 58 grados. Para el vector B, 216. Y para el vector C, 270 grados. Calculamos las componentes en X aplicando esta ecuación para A, para B y para C. Entonces, para A sería 72.4 por el coseno de 58, lo que me da 38.37 metros. Para B sería 57.3 por el coseno de 216, lo que me da menos 46.36. Y para C sería 17.8 por el coseno de 270, lo que me da 0. Por el coseno de 270, que su respuesta es 0 multiplicado por 17.8, me da 0. Lo mismo hacemos para calcular la componente en Y. De la misma forma, para A sería A por el seno de 58, lo que me da 61.40. B sería 57.3 por el seno de 216, lo que me da menos 33.68. Y para C sería 17.8 por el seno de 270, lo que me da menos 17.8 metros. Chequemos los valores de las componentes. Regresándonos a la figura, nos daremos cuenta que las componentes tendrán valores positivos y negativos, como le indica la figura. Para A, la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva. Para B, la componente en X es negativa y la componente en Y sería negativa también, porque tiene esta dirección. Este es Y y este es X. Y para C, la componente en X es 0 y la componente en Y es negativa. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos las componentes de la resultante. ¿Cómo? Sumando las componentes en X y las componentes en Y. La suma de las componentes en X me va a dar menos 7.99 metros. 38.37 menos 46.36 da menos 7.99 metros. Esa es la resultante en X. La resultante en Y será la suma algebraica de las componentes en Y para cada uno de los vectores. 61.40 menos 36.68 menos 17.80 me va a dar 9.92 metros. Quiere decir, la componente en X de la resultante será negativa y la componente en Y de la resultante será positiva. Vamos a chequear eso a ver si es verdad. Aquí lo vemos en el gráfico. La componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Concuerda con la respuesta analítica que estamos obteniendo al aplicar las ecuaciones.
A continuación, vamos a calcular el valor de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado, la raíz cuadrada de esa suma. Eso nos va a dar, haciendo las operaciones, nos va a dar 12.7 metros. Y el ángulo, como se utilizando la ecuación del arco tangente, será la arcotangente de la componente en Y, que es 9.92 metros, entre menos 799 metros. La arcotangente del valor negativo que da esta división, eso me da 129 grados al oeste del norte. Entonces, 129 grados al oeste del norte. Revisando la gráfica. 129 grados desde aquí serían 90 más este ángulo me da 129 grados al oeste del norte. Entonces, este vector está ubicado, tiene un valor de 12.7 metros, que corresponde menor que este. Gráficamente ese es el valor que representa esto, 12.7. O sea, tiene lógica la respuesta de un ángulo que va al oeste del norte. Se desplaza al oeste y se abre hacia el norte 129 grados. O se desplaza al oeste del norte y se abre también de la otra forma. Si considero este como el ángulo, sería 39 grados al oeste del norte. Entonces, para resolver una suma de vectores de forma analítica, debemos construir una tablita, como la que se muestra acá en la gráfica. Esa tabla debe contener la distancia o magnitud de cada uno de los vectores, el ángulo correspondiente para cada vector calculado desde el eje X hasta tocar el vector, la componente en X, que sería el vector por el coseno del ángulo, y la componente en Y, que sería el vector por el seno del ángulo. Se suman o se totaliza por cada componente el valor de la resultante de la componente en X y el valor de la resultante de la componente en Y. Se calcula la resultante final con la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de cada resultante en X y Y. Y el ángulo de la dirección con la ecuación de la arcotangente de la componente en Y dividida entre la resultante de la componente en X. Arcotangente de la resultante en X, en Y, perdón, entre la resultante en X. Este valor es este que está acá y este valor es este que está acá, que se obtiene al sumar cada una de las componentes en X y cada una de las componentes en Y. De esa forma podemos sumar cualquier cantidad de vectores. En forma analítica, así se resuelven los ejercicios de suma y resta de vectores de forma analítica. ¿Alguna pregunta? Veo que nada más hay un solo participante. Bueno, esto está grabado, se está grabando y próximamente, después que lo pase a su formato específico, se cargará en la plataforma Saya en las actividades para el tema número 1. Continuemos.
Ahora vamos a sumar vectores utilizando los vectores unitarios. Un ejemplo, dado dos desplazamientos, cada vector está especificado en forma de vectores unitarios. D es igual a 6i más 3j menos k y E es igual a 4i menos 5j más 8k. Entonces, vamos a obtener un vector que sea igual a 2 veces el vector D menos el vector E. Entonces, sustituyendo 2 veces multiplicado por el vector D, 2 por C sub I, 6i más 3j menos k, menos el vector E, que sería 4i menos 5j más 8k. 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. 2 por 1, menos 2k. A este le voy a restar el otro vector, que sería 12 menos 4. Acuérdense, el signo negativo afecta todo lo que está dentro del paréntesis. 12 menos 4, 8. 6 más 5, menos por menos, más 6 más 5, 11. Menos 2 y menos 8, menos 10. Por lo tanto, la componente en X será 8, la componente en Y 11 y la componente en Z 10. Para calcular la magnitud de la resultante de esta operación, aplicamos la ecuación de Pitágoras o el teorema de Pitágoras. El cuadrado de las componentes, la suma del cuadrado de cada una de las componentes. R será la raíz cuadrada, entonces, de 8 elevado al cuadrado más 11 elevado al cuadrado menos 10 elevado al cuadrado. 64, 121 y 100 me va a dar 285. Raíz cuadrada de 285, 18.9. Entonces, como ven, la operación es sencilla. Restar o sumar dos vectores bajo la notación de vectores unitarios. Se hace elemento de X con elemento de X, elemento de Y con elemento de Y y elemento de Z con elemento de Z, si estamos trabajando en 3 dimensiones. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejemplo. Y al final, la resultante se aplica a la ecuación o el teorema de Pitágoras, que es similar tanto para 2 dimensiones como para 3 dimensiones. Es la misma ecuación. Entonces, veamos el otro ejemplo. Encuentre la suma de dos vectores A y B que se encuentran en el plano XY y está dado por A. Aquí tenemos vectores en 2 dimensiones. 2i y 2j. Y B sería 2i y menos 4j. Aplicando la misma ecuación o el mismo procedimiento anterior, tenemos que A más B sería, la resultante sería A más B. El vector A, 2i más 2i de Y más 2j de A más menos 4j de Y. La resultante en X será 4 y la resultante en Y será menos 2. Igual que lo hicimos anteriormente. El elemento de X en A con el elemento en X de Y. Perdón, el elemento en X de A con el elemento en X de B. El elemento en X en Y de A menos el elemento en Y de B. La resultante de la suma de los dos vectores será el teorema de Pitágoras.
el cuadrado de la resultante en X más el cuadrado de la resultante en Y, la raíz cuadrada de la suma. Eso nos da 16 más 4, 20. Raíz cuadrada de 20, 4.5 metros. Y el ángulo que forman esa suma de vectores será la arcotangente. La tangente sería menos 0.50. Calcular la arcotangente del valor de menos 0.50. Eso le queda como ejercicio a cada uno de los estudiantes para que practique. Entonces, la arcotangente de menos 0.50 sería, haciendo el cálculo acá, sería un ángulo de menos 26.56 al realizar esa operación para calcular el ángulo. La arcotangente sería entonces de menos 0.50 sería menos 26.56, redondeando sería menos 26.57. Les dejo ese ejercicio para que practiquen. Continuando. Vamos a entrar ahora a calcular un producto de vectores en forma escalar. Tenemos dos ejercicios acá. En el primer ejercicio, que es el ejemplo 6, nos piden calcular el producto escalar de los dos vectores de la figura y las magnitudes son A y B. A vale 4 y B vale 5. El ángulo de A es 53 grados. Desconocemos este ángulo que nos dicen acá, el ángulo que va entre B y A, que es el ángulo, como dice la ecuación, que necesitamos para calcular, para aplicar la ecuación. Sabemos que de aquí a acá, ese valor es 130 grados. Entonces, si de aquí a acá vale 130 grados y este ángulo es 53, el ángulo que está acá debería ser la resta de 130 menos 53 grados. Tan sencillo como es. Veamos entonces. Aquí tenemos el ejemplo 6. Entonces, utilizando el primer enfoque, el ángulo entre los dos vectores sería 130 grados menos 53 grados. Eso nos da 77 grados. La ecuación del producto escalar dice A por B es igual a B coseno del ángulo, donde A vale 4 y B vale 5, multiplicado por el coseno de 77 grados, eso nos va a dar 4.5. Esta es la respuesta utilizando la ecuación que está mostrada aquí en la lámina. El producto escalar no es más que A por B coseno del ángulo. Esto también lo podemos determinar, corroborar utilizando el cálculo de cada una de las componentes. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hicimos anteriormente. La componente en X será en función del coseno. El vector A por el coseno de ¿quién? Del ángulo del eje al vector, que sería 53 grados. Eso me da 2.407. La componente en Y de A sería entonces 4 por el seno de 53, que me da 3.195. Positivo y positivo. Y la componente en Z no hay, porque tenemos solamente dos dimensiones. No tenemos valores en Z. Calculando la componente en B,
del vector B tendremos entonces una componente será negativa y otra componente será positiva. Entonces, sería B por el coseno de 130 grados, que va desde aquí hasta acá, desde el eje X hasta tocar el vector, me da menos 3.214. Y en Y, 5 por el seno de 130, eso me daría 3.830. Negativa en X, positiva en Y. BZ es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar cada una de las componentes en X y en Y en Z. Entonces, y lo vamos a multiplicar. Entonces, A por B sería A en X, BX. 2.407 por menos 3.214 más AY, BY. AY sería 3.195 por 3.830, aplicando la ecuación, como lo mostramos en la videoconferencia de la semana pasada. Y Z, que sería 0 y 0. Realizando esta operación, nos damos cuenta que el resultado es 4.50, igual que aplicamos esta ecuación. Entonces, puedes realizar el cálculo mediante las componentes, el cálculo de las componentes, o aplicando directamente la ecuación. Esta es la manera más rápida. Lo único que tiene que determinar para cada uno de esos valores es el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B, porque este ángulo es el que se forma entre los dos vectores. Veamos el ejemplo 7. En el ejemplo 7 vamos a determinar el ángulo entre los dos vectores A y B. Eso lo dimos en forma unitaria. A es igual a 2i más 3j más k, y B es igual a menos 4i más 2j menos k. Entonces, A en X se mueve, este es X, se mueve 2 valores para acá, 3 valores en y 3 valores en y un solo valor en K. Esta es la componente, las componentes del vector A, o los valores en cada uno de los ejes. Para B, vemos que se mueve 4 valores en el eje negativo. 1, 2, 3 y 4, negativo. En el eje Y se mueven 1 y 2. Y en el eje Z se mueve hacia este lado menos un valor. Así se dibuja el vector en las 3 dimensiones. Cada uno de estos valores expresa un valor en cada uno de los ejes bajo la dirección unitaria que se presenta en el vector. Lo primero que tenemos que hacer es igualar entre sí nuestras dos expresiones para el producto escalar. Entonces, menos A por B es igual a BA coseno del ángulo, ¿verdad? Ese ángulo vale, lo vamos a determinar de esta forma o utilizando la suma de cada uno de los componentes. El coseno del ángulo lo podemos calcular utilizando la expresión del arcoseno de cada uno de los términos en X, en Y y en Z, las resultantes entre el vector, o como dijéramos, si tuviéramos un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, que sería la sumatoria de los 3 vectores, de las 3 componentes, entre la hipotenusa.
Entonces, resolviendo, a X vale 2, a Y vale 3 y a Z vale 1. Vamos a ver. A X vale 2, 3 y 1. Aquí lo tenemos. Y B es menos 4, 2 y Z. Menos 4, 2 y menos Z. Entonces, A por B, a X por BX, a Y por BY y a Z por BZ, utilizando las componentes para calcular el producto escalar. 2 por menos 4, 2 por menos 4, más 3 por 2, más 1 por menos 1. Realizando la operación me da menos 3. La resultante es la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes. Eso me da raíz de 14. Y B sería la resultante de cada una de las componentes en B. Eso me da raíz de 21. El coseno del ángulo sería menos 3 entre, porque es aplicando esta ecuación, menos 3, que es esta operación, entre AB, que sería raíz de 14 entre raíz de 21 menos 0.175. Por lo tanto, el ángulo será la arcoseno de menos 0.175, el ángulo es 100 grados. Repetimos entonces. Necesitamos determinar el ángulo. Para determinar el ángulo de esos vectores necesitamos esta ecuación. Para calcular esta ecuación necesito determinar por las componentes de en X y B, en Y y en Z. ¿Ok? Expresada bajo los valores de vectores unitarios. Y el valor de AB, que es calculando esto que está acá, que sería A por B. Determinando para cada uno la raíz cuadrada de sus elementos, tanto en Z, en X, en Y y en Z, tanto para A como para B, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, AB lo determino por separado con el teorema de Pitágoras para A y con el teorema de Pitágoras para B, utilizando el cuadrado, la suma del cuadrado de cada una de las componentes o los valores que tienen en los vectores unitarios. Y el término que está acá, aplicando en forma unitaria el cálculo unitario tanto para cada una de las componentes en X, en Y y en Z. Y así obtengo el valor del coseno, y al calcular el arcoseno tengo el ángulo que vale, que es 100 grados. Así tenemos dos ejercicios utilizando el cálculo del producto escalar. Ok, ahora vamos a ver un ejercicio para determinar un producto vectorial. Entonces, tenemos la gráfica acá, la figura que nos dice, el vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje positivo X. Y B tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano XY, formando un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Calcule el producto cruz de A por B. Eso también se le denomina así al producto vectorial. El producto en cruz de A por B. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
La ecuación del producto vectorial nos dice que la resultante va a ser A por B el seno del ángulo. ¿Correcto? Y de la misma manera, C va a ser igual a A por B, donde AY viene especificado para cada uno según esta ecuación, como lo vimos en la lámina de la semana pasada, de la videoconferencia de la semana pasada, en función de la matriz que se determinó en esa lámina o que muestra esa lámina. Entonces, resolviendo, A por B por el seno del ángulo sería 6 por 4 seno de 30 grados igual a 12. Seis unidades por 4 por el seno del ángulo. 6 por 4 por el seno del ángulo, eso me da 12. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha que explicamos en la clase anterior, podemos determinar que a X es igual a 6, a Y es igual a 0 y a Z es igual a 0. ¿Por qué solamente tiene un valor? Porque no tiene definido, es un vector que está colocado sobre el eje X positivo. No tiene valores en Y y no tiene valores en Z. Como lo dice la definición del problema. A tiene una magnitud de 6 y está sobre el eje X positivo. No hay valores ni en Y ni hay valores en Z. A diferencia del vector B, que sí tiene valores en el plano XY. Solamente en XY. Por lo tanto, BX sería 4 coseno de 30 grados y BY sería 4 seno de 30 grados. La componente en X y la componente en Y. En Z no hay valores porque no tiene componente. Entonces, si C es igual a A por B, tendremos las siguientes ecuaciones. En CX sería A por B 0 por 0 menos 0 por 2 será igual a 0. ¿De dónde sale esto? De esto que tenemos acá. AY por BZ. BZ es 0 y AY también es 0, como está definido acá. 0 y 0. AZ y BY. AZ es 0 y BY es 2. Por lo tanto, nos queda 0 por 2, 0. 0 menos 0, 0. Para Y. AZ por BZ menos AX por BZ. AZ por BZ. AZ, 0 por BZ, 0. Y para la CZ sería AZ por BZ es 0 por BX, que sería 2 raíz de 3. Esto que está, estamos aquí. Menos AX por BZ. AX que es 6 por BZ que es 0. Por lo tanto, también CY es igual a 0. El otro, CZ, sería AX
por BY a X 6 por BX a X por BY, perdón, 2. 6 por 2 menos 0, que sería a Y, por BX, que sería 2 raíz de 3. 0 por esto te va a dar 0. Por lo tanto, 6 por 2 igual a 12. Ya tenemos entonces CX vale 0, CY vale 0 y CZ vale 12. Repetimos entonces. Aplicamos la ecuación. Como ven, el resultado 12 corresponde con este resultado. Aplicando la ecuación del producto vectorial, que sería A por B, seno del ángulo, que nos da 12, utilizando las componentes, la suma de las componentes en función de la matriz que vimos en la presentación anterior de la semana pasada, en la videoconferencia. Estos dos valores deben dar iguales, porque la ecuación general es este término más este término más este término, es la ecuación 1 por 27. Estas son las dos ecuaciones que se necesitan para calcular el producto vectorial. Eso fue lo que hicimos en esta lámina, aplicando esa ecuación. El vector A tiene componente en X, el vector en Y es 0 y en Z es igual a 0. ¿Por qué? Porque solamente tiene una componente en X. El vector B tiene componente en X, tiene componente en Y, pero no tiene componente en 0, como lo especifica la definición del ejercicio. A, 6 unidades en el eje X y B, 4 unidades en el eje XY. No tiene componente en el eje Z. Bueno, de esta manera terminamos los ejercicios seleccionados para explicar la teoría de vectores o de álgebra vectorial. Espero que haya sido de su agrado y que haya resuelto las dudas que pudieran tener sobre este tema de álgebra vectorial. Esta presentación, esta videoconferencia será grabada en la plataforma Saya, como se hizo con la videoconferencia anterior. Si no tienen preguntas, damos por concluida la videoconferencia. Cualquier pregunta o duda que tengan al respecto sobre esta parte de álgebra vectorial también la pueden formular por los foros de la plataforma Saya 2 o al teléfono celular 0414-511-2518. Vuelvo y repito, las videoconferencias siempre se van a realizar los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Y las videoconferencias siempre estarán
grabadas y colocadas en la plataforma Saya para su análisis. Si no tenemos alguna pregunta al respecto, vamos a dar por finalizada la presentación o la videoconferencia. La próxima videoconferencia será el jueves 15 a las 10 de la mañana. Sin más, si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la presentación y la videoconferencia. Vamos a dejar de grabar.